qué debemos de arrepentirnos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un mandamiento dado por Dios. San Marcos capítulo 6, versículo 12. Y dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Es un mandamiento de Dios. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Está en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 18. Y dice, leámoslo desde el 17 para que lo podamos comprender. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice Pedro. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, porque no quiero que ninguno se pierda, conforme al texto que leímos. ¿Qué es un gentil? Vamos a definir la palabra gentil conforme al diccionario bíblico. Y dice, es un término usado por los judíos para referirse a un individuo o naciones no judías. O también se puede definir como personas con creencia religiosa diferente al cristianismo, ¿sí? Todos los que no sean judíos son gentiles. Y todo aquel que no tenga igualmente el conocimiento de la palabra de Dios también se refiere como un gentil. ¿Por qué debemos de arrepentirnos? Porque todos somos pecadores. San Mateo capítulo 9, versículo 13. Dice, leámoslo desde el versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí sabemos que el Señor Jesucristo, Él estaba sentado al banco de los tributos con los publicanos y con los pecadores. Y como siempre, los fariseos estaban esperando pues que él cometiera un error para siempre estar allí juzgando. Entonces, ellos le decían al maestro que por qué pues estaba con los publicanos y los pecadores. Entonces el Señor Jesucristo les dio este versículo. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia. Nosotros debemos de aprender a tener misericordia, ¿sí? Que eso es lo que le agrada a Dios. Misericordia, siempre clamar por las misericordias del Señor que sean nuevas cada mañana, ¿sí? De esas misericordias que se engrandezcan para con nosotros, ¿sí? Porque el Señor eso es lo que quiere, misericordia y no sacrificio, pues Él no vino a este mundo, como dice la palabra, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y debemos de usar la misericordia, ¿sí? Para con los demás, así como Dios nos brinda de su misericordia y le da continuidad a su misericordia para con nosotros, es necesario que también nosotros brindemos de esa misericordia a nuestro prójimo, ¿sí?
Entonces vimos que porque todos somos pecadores, ¿no? Lo acabamos de ver en el libro de San Mateo. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque la paga del pecado es muerte. En Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, porque la paga del pecado es muerte. Por tanto, como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque por cuanto todos pecaron, todos pecaron, y la paga del pecado es muerte. Ahora vamos a ver cómo arrepentirnos. Reconocer que soy pecador. Hay que hacer un reconocimiento de que somos pecadores. Sí, reconocer cuando fallamos delante de Dios, porque solo contra Él es que pecamos. Vámonos al Salmo 51, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cómo arrepentirnos? Confesar verbalmente el pecado cometido a Dios. Salmos 32, 5. Una confesión verbal de ese pecado, como lo vemos a la luz de la palabra en el capítulo 32 del Salmo, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesó su pecado, confesó sus transgresiones, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vimos en la lección anterior que era la transgresión, ¿sí? Era cuando se quebrantaba un mandamiento establecido, ¿sí? Cuando se quebrantaba un mandamiento único, ¿sí? Que no se cumplía, entonces se transgredía esa ley o se transgredía ese mandamiento, ¿sí? Y no se cumplía. Eso es la transgresión. Entonces aquí lo declara el salmista. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Cuando quebrantamos la palabra, cuando quebrantamos la ley de Dios, entonces hay una transgresión. Porque ya es un mandamiento que ha sido dado y se quebranta ese principio. ¿Cómo arrepentirnos? Apartarse de la vana manera de vivir. San Lucas capítulo 15, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí vemos el relato de la historia del hijo pródigo, cuando reconoció su falta, reconoció que había pecado contra su padre, contra el cielo y contra su padre. Entonces vino arrepentido, y el padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Se apartó de esa vana manera de vivir. ¿Cómo arrepentirnos? Restituyendo a quienes hemos agraviado o ofendido. San Lucas capítulo 19, versículo 8. Aquí nos habla de Zaqueo, el hombre que era jefe de los publicanos, ¿sí? Era muy rico. Dice el versículo 8,
Entonces Zaqueo, pues, en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Sí? Sabemos que él era recolector de impuestos, recaudador de impuestos, y pues robaba. ¿Sí? Pero mire que este hombre, cuando el Señor Jesucristo entró a su casa, llegó la salvación a esa casa, porque este hombre dispuso su corazón, ¿sí? Reconoció su pecado, se arrepintió, y mire cómo manifestó ese acto, pues, de, de restituir al agraviado. Entonces mire que aquí sí hubo un verdadero arrepentimiento por querer cambiar, por querer tener un nuevo estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. No solamente se quedó en palabras, sino que fue a los hechos. Amén. Vimos los 4 puntos de cómo debemos de arrepentirnos: reconocer que soy pecador, confesar verbalmente el pecado a Dios, apartarse de la vana manera de vivir y restituir a quienes hemos agraviado. Ahora vamos a ver los resultados del arrepentimiento. Son muchas las bendiciones que recibimos cuando experimentamos un verdadero arrepentimiento. Entre ellas veremos la siguiente. Primero, obtenemos amistad con Dios. Job capítulo 22, versículo 21. Job capítulo 22, versículo 21 dice: Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Amén. Es un resultado del arrepentimiento. Otro resultado del arrepentimiento: la renovación espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Despojado. ¿Qué es despojado? Quitarse ese peso, dejar atrás ese pecado, confesarlo, ¿sí? Y disponerse a dejar ese pecado y esos deseos engañosos. ¿Con qué fin? Con el fin de renovar el espíritu de nuestra mente. En todo tiempo, nuestra mente tiene que ser renovada por medio de la bendita palabra. Renovación de nuestro entendimiento por medio de la bendita palabra. ¿Sí? En el libro de Romanos nos dice que es necesario que nuestra mente, ¿sí?, esté renovada. Vámonos a Romanos capítulo, creo que está en el capítulo 8. No, en el capítulo 12. Así que, hermanos, capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro entendimiento también debe ser renovado diariamente, ¿sí? Por medio de el Espíritu Santo. Él es el que renueva nuestra mente y nuestro entendimiento, pero es necesario pedirlo en oración para que Él nos ayude, porque sabemos que Él tiene una obra
aquí en esta tierra para con nosotros. Es nuestro ayudador y nuestro consolador y el que trae ese convencimiento a nuestras vidas. Otro resultado del arrepentimiento, paz por haber sido libre del pecado. Salmos 32, versículo 1. Salmos 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es bienaventurado o bienaventurada. Otro beneficio del arrepentimiento trae salvación. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9 y 10. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9 y 10. Segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 9 y 10. Ahora me gozo no porque hayas sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Sí? Como les decía, que a medida que desarrollamos este tema íbamos a entender un poco este capítulo de segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 9 y 10. ¿Sí? Estos son los resultados del arrepentimiento: amistad con Dios, renovación espiritual, paz por haber sido libre del pecado y salvación. Amén. Esta fue la enseñanza del día de hoy. El arrepentimiento para perdón de pecado a la luz de la palabra. Confía en el Señor que, como siempre, haya sido de mucha bendición para tu vida. El Señor siempre, primero que todo, habla a mi vida. Y yo sé que así como habló a mi vida, también ha hablado hoy a la tuya. Démosle gracias al Señor por este conocimiento que nos ha permitido obtener. Si tienes alguna inquietud, algún comentario o algún aporte, te invito para que hagas tu comentario y lo dejes por escrito en la plataforma y con gusto estaremos atentos a responder tu petición conforme a la guianza que el Espíritu Santo nos dé a través de la bendita palabra del Señor. El Señor Jesucristo, como siempre, te bendiga. El Señor Jesucristo te guarde y siempre haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti siempre paz. Para finalizar, vámonos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos varones que se bautizaron, ¿sí?, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es importante
Persevera en la doctrina en la cual fueron guiados los apóstoles del Señor. Entonces te invito para que siempre pidas la guianza del Santo Espíritu de Dios, porque Él es el que trae ese convencimiento a nuestra vida de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos revela la bendita palabra de Dios, y es necesario perseverar también en esta doctrina de los apóstoles, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no tiene vigencia, sino que permanece para siempre, y el que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Démosle gracias al Señor por este tiempo de la bendita palabra, de la enseñanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Reverenciamos su santo nombre, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Le damos gracias, Padre amado, por este tiempo de la bendita palabra. Gracias por la revelación por medio de su Santo Espíritu a nuestras vidas. Bendigo, mi Rey amado, la vida de cada una de las personas que estuvo dispuesto, Padre de la gloria, a obtener este conocimiento, Padre Santo, para que cada día más, Padre de la gloria, nosotros, Padre Santo, como esos administradores de tu gracia, mi Rey amado, cada día más perseveremos en esta doctrina, Padre Santo, pues nosotros hemos sido llamados para defensa del Evangelio, Padre de la gloria, así mismo colocarlo en práctica. Glorifícate grandemente, Padre de la gloria, para que cada día más permanezcamos firmes, Padre de la gloria, sin fluctuar, Padre de la gloria, para que no seamos llevados por corrientes, Padre de la gloria, ni tampoco por la corriente de este mundo, sino que cada día más, Padre de la gloria, meditemos en tu palabra en todo tiempo, Padre Santo, y prediquemos de el Señor y Salvador Jesucristo, porque a Cristo predicamos, mi Rey amado. Gracias por permitirnos ser ese instrumento útil en tus manos. Gracias por cada una de las personas que están atentas, Padre de la gloria, por medio de este medio que es esta página en el Face, Padre Santo, y en YouTube, Padre de la gloria. Glorifícate grandemente en sus vidas. Les bendigo en tu nombre, Señor Jesucristo, y te damos gracias, mi Rey amado, por ese beneficio, Padre de la gloria, porque sabemos que cuando tenemos ese arrepentimiento para perdón de pecado, obtenemos unos resultados, Padre de la gloria. Y gracias, Padre Santo, porque tú no viniste a este mundo, Padre de la gloria, por lo justo, sino, Padre de la gloria, por los pecadores, para el arrepentimiento, Padre Santo. Bendito y adorado sea tu santo nombre. Gracias porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Nos vemos en otra ocasión. El Señor Jesucristo te bendiga y el Señor Jesucristo te guarde. Feliz tarde. Amén. Hasta otra ocasión.